Ahora vamos a ver a las cefalosporinas. De las cefalosporinas vamos a tener hasta la quinta generación. Primero vamos a ver los microorganismos que no están cubiertos por las cefalosporinas de primera a cuarta generación. Nos vamos a acordar con la Pneumoctenia lame. Va a ser listeria. Listeria. A de atípicos. Los atípicos va a ser Mycoplasma y Clamidia. La M va a ser el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el MERS en inglés. Y la E va a ser de Enterococo. Entonces, ok, vamos con la primera generación. Primera generación vamos a tener cefazolina y cefalexina. La cefalexina, esta es vía oral. La cefazolina, esta es vía parenteral. Esta es primera generación. Esto nos va a cubrir en general los cocos gram positivos, que no incluyen los enterococos. No vamos a cubrir enterococos, pero sí, por ejemplo, un estreptococo o un estafilococo aureus que no sea resistente a meticilina. Cocos gram positivos. Y nos va a cubrir la Pneumoctenia PEC. Entonces vamos a cubrir Proteus mirabilis, E. coli, la C no cuenta y la K es de Klebsiella pneumoniae. Vamos con la segunda generación. La segunda generación nos va a cubrir lo mismo que la primera generación, más vamos a tener Neisseria, Serratia y Haemophilus influenza. Ahora, de las de segunda generación vamos a tener la cefoxitina, cefotetán, cefaclor y cefuroxima. Ahora, de estas vamos a tener las cefamicinas. Las cefamicinas va a ser cefoxitina y cefotetán. Estas van a ser las cefalosporinas de segunda generación, que son las únicas cefalosporinas en contra de los microorganismos que son anaeróbicos. Y estas disminuyen su cobertura con los gram positivos. Y estas no cubren Haemophilus influenza. Entonces, de segunda generación, estas amplían el espectro de la primera hasta todo lo de la primera, más Neisseria, Serratia y Haemophilus influenza, salvo las cefamicinas, que es cefoxitina y cefotetán, que estas son las únicas que nos cubren a los anaeróbicos, pero disminuye la cobertura con los gram positivos, y estos no cubren Haemophilus influenza. Luego vamos con las cefalosporinas de tercera generación. Cefalosporinas de tercera generación vamos a tener ceftriaxona, cefpodoxima y ceftazidima. Aquí ceftriaxona, esta es la que se da para la meningitis. Esta es en general en adultos, porque la ceftriaxona es metabolizada por el hígado. Y si el paciente tiene problemas como con la glucuronidación, por ejemplo que tenga deficiencia de la enzima o que no tenga buena actividad de la glucuronidasa, la que conjuga la bilirrubina, y si le damos a un paciente o a un niño le damos ceftriaxona, la condición del paciente va a empeorar y puede darle, por ejemplo, kernicterus. Entonces, en lugar de darle ceftriaxona a un niño, si es un niño, le vamos a dar ceftazidima. Entonces, esta es para niños, la ceftazidima, porque esta es metabolizada por riñón y se excreta por la orina. Esta no pasa por el hígado. Entonces, si es un niño, le vamos a dar ceftazidima. Si es un adulto, le damos ceftriaxona. Esta es la única que cruza la barrera hematoencefálica, que alcanza buenos niveles en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en general, si a un paciente le vamos a dar una cefalosporina de tercera generación, igual le podemos dar, por ejemplo, una penicilina. Pero bueno, si le vamos a dar una cefalosporina a fuerzas, entonces vamos a darle ceftazidima. Luego, la ceftriaxona es el tratamiento preferido para la meningitis, a menos que sea meningitis por listeria. Si es por listeria, vamos a dar amoxicilina, porque la listeria no es cubierta por las cefalosporinas. Bueno, seguimos con la cuarta generación. De la cuarta generación vamos a tener igual lo que ya cubrió la tercera generación, que es como lo mismo que ya cubrió la segunda generación, nada más contra más gram negativos. Aquí
Aquí la cuarta generación va a ser igual a la tercera generación, más va a tener cobertura para pseudomonas. Aquí también la ceftazidima también tiene cobertura para pseudomonas. Entonces la cuarta también es para pseudomonas y esta es cefepima o cefepim. La cuarta generación va a ser como la preferida para el tratamiento con pseudomonas. Ahora, la quinta generación, esta va a ser la única que va a cubrir al Staphylococcus resistente a meticilina, el MRSA, pero esta no cubre a las pseudomonas. Entonces, si vamos a dar una cefalosporina que cubra pseudomonas, o damos ceftazidina o damos cefepim. Pero si queremos que cubra al Staphylococcus resistente a meticilina, este nada más va a ser la ceftarolina, esta es ceftarolina, y esta va a ser la cefalosporina de quinta generación. Entonces, si tenemos, bueno, la de las cefalosporinas, las que no cubren, o los microorganismos que no cubren de la generación 1 a la generación 4, va a ser listeria, clamidia, micoplasma en los atípicos, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es el único que es cubierto por ceftarolina, la cefalosporina de quinta generación, y el enterococo no es cubierto por las cefalosporinas. Ahora, si tenemos una infección como leve, siempre primero empezamos con la cefalosporina que cubre menos y que es menos agresiva, o sea, por ejemplo, con la cefalosporina de primera generación. O si tenemos, por ejemplo, meningitis con Neisseria meningitis, vamos a dar, por ejemplo, una cefalosporina de segunda generación. No nos vamos a saltar allá a dar una cefalosporina de cuarta generación. Esto es porque si el microorganismo es sensible a una cefalosporina de segunda generación, ok, le damos una de segunda generación, no tenemos por qué darle una de cuarta generación, aunque la de cuarta generación sí le vaya a resultar al paciente. Otra, si le damos medicamentos que son para microorganismos que son resistentes a cefalosporinas previas, entonces por ejemplo, una Neisseria que hubiera sido resistente a, por ejemplo, una cefalosporina de segunda generación, si la hubiéramos tratado con cefalosporina de segunda generación, al tratarla con una cefalosporina de cuarta generación, si nos hace resistencia con cefalosporina de cuarta generación, ahora ya que le damos, ahora le vamos a tener que dar un medicamento más agresivo. Y si hubiéramos empezado con una cefalosporina de segunda generación y nos hace resistencia con esa cefalosporina de segunda generación, todavía tenemos la tercera generación y cuarta generación para darle. Entonces, en general, si ya sabemos bien el microorganismo, o más o menos, le damos un microorganismo o un antibiótico que cubra ese microorganismo y que no sea de los que se usan para microorganismos con mayor resistencia, porque aunque sí pueda funcionar, eso nos aumenta la resistencia o la probabilidad de que ese microorganismo ahora se vuelva resistente a ese medicamento que le dimos. Entonces, como regla general, siempre empezamos con los medicamentos que cubren menos microorganismos y que son menos agresivos. Si ya no funciona, o que seguimos avanzando en el número de cefalosporinas. Ahora, otra cosa, las cefalosporinas son sensibles a las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas o penicilinasas son las que rompen el anillo de la penicilina, y que es un anillo muy parecido al de las cefalosporinas. Es distinto, pero es muy parecido. Entonces, son sensibles a las beta-lactamasas. De hecho, si tenemos un microorganismo que tiene beta-lactamasa, de espectro extendido, se abrevia como BLE, así. Si es un microorganismo que tiene beta-lactamasa de espectro extendido, aquí sí no vamos a dar cefalosporina. Si nada más una beta-lactamasa como normal, ok, igual le podemos dar una cefalosporina combinada con los inhibidores, aquí no sé si se ve, combinadas con los inhibidores de las beta-lactamasas, como es por ejemplo el sulbactam o el tazobactam o el ácido clavulínico o así. Entonces, si tenemos un microorganismo que le vamos a dar cefalosporina, y lo podemos combinar con un inhibidor de la beta-lactamasa. Ahora, los mecanismos de resistencia para las cefalosporinas, o sea, la razón por la cual un microorganismo no es sensible a la cefalosporina, va a ser o por la beta-lactamasa, o porque tenga poros en la membrana, o sea, igual que el mecanismo de resistencia para la penicilina. Tenemos, aquí está la bacteria, la pared o la membrana celular, y aquí, digamos, aquí está la cefalosporina. Si hacemos un poro por el cual podemos sacar la cefalosporina de la bacteria, esto va a hacer que disminuya la concentración de ese antibiótico adentro de la bacteria, y entonces ya no la va a matar.
Entonces, mecanismos de resistencia para las cefalosporinas son las beta-lactamasas o los poros por donde la cefalosporina se puede salir de la bacteria. Los efectos adversos de las cefalosporinas van a ser deficiencia de vitamina K. Entonces el paciente se va a presentar con sangrado, va a tener aumento de los tiempos de coagulación del PT y del PTT. Tiene reacción de hipersensibilidad y tiene reacción cruzada con la penicilina. O sea, si un paciente es alérgico a penicilina, muy probablemente sea alérgico a cefalosporina. Entonces, como regla general, si el paciente es alérgico a penicilina, no le vamos a dar una cefalosporina, y mucho menos si es una reacción anafiláctica. No le vamos a dar una cefalosporina, le vamos a dar otro medicamento. Otro efecto adverso es el efecto disulfiram. En el efecto disulfiram, o sea, si el paciente toma cefalosporina y toma alcohol, va a tener el efecto disulfiram, o sea, va a ser, o bueno, se va a sentir como un paciente se siente cuando toma alcohol y toma el disulfiram. Otro efecto adverso va a ser nefrotoxicidad. En general, el paciente, si nada más está tomando cefalosporinas, no le pasa nada, a menos que esté tomando cefalosporinas con aminoglucósidos. Recordemos que los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Entonces, si el paciente está tomando un aminoglucósido y le damos una cefalosporina, entonces le vamos a aumentar el daño a los riñones. En general, o bueno, como regla general, si tenemos un microorganismo que sea, o bueno, una infección ya muy severa, la empezamos a tratar con una cefalosporina de tercera o cuarta o quinta generación. Si es una infección como leve, vamos a dar una cefalosporina de primera o de segunda generación. Las cefalosporinas de tercera generación son la primalina, por ejemplo, para neumonía adquirida por comunidad, para salmonelosis o para el estado de portador de la salmonela. Esto está en otro video, el estado de portador de la salmonela, cuando la salmonela se queda en la vesícula biliar. ¿Qué otra cosa? Puede ser para Shigella, puede ser para bacteroides, para meningitis ya vimos, especialmente si es meningitis por gonococo, o sea, por Neisseria meningitidis. La única excepción en donde le vamos a dar ceftriaxona o cefalosporina de tercera generación para una meningitis, ya dijimos, es una meningitis con listeria, porque esa no se trata o esta no es cubierta por las cefalosporinas. A esta le vamos a dar una amoxicilina o una ampicilina. Entonces, las cefalosporinas funcionan más o menos igual que las penicilinas. Estas inhiben el crosslink de los peptidoglucanos. Recordemos que la pared de la célula, esta es la membrana, esta es la pared de la célula, está hecha de peptidoglucanos que se entrelazan entre sí. Este es el crosslink. Entonces las cefalosporinas se unen a los peptidoglucanos y esto inhibe el crosslink de los peptidoglucanos. Entonces impiden la formación de la síntesis de la pared celular. Los mecanismos de resistencia son las beta-lactamasas o los poros por donde se puede salir la cefalosporina. Efectos adversos: deficiencia de vitamina K, reacción de hipersensibilidad y reacción cruzada con penicilinas. Efecto de sulfiram y nefrotoxicidad con un aminoglucósido. Los microorganismos que no cubren es listeria. Los atípicos, el MRSA, es biloco resistente a meticilina, a menos que sea quinta generación, y los enterococos. Te vemos en el siguiente video.